Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy es martes 12 de diciembre del 2017 y vamos a hacer la sesión número 36, la penúltima del presente año 2017, del curso Introducción al Agni Yoga. Estamos estudiando a través de presentación de filmines, de diapositivas, el libro del mismo título, Introducción al Agni Yoga, de Vicente Beltrán Anglada. Este libro fue escrito en Barcelona bajo el signo de Géminis de 1981 y se compone, como no, de 33 capítulos. El número 33 tiene muchísimas ocurrencias esotéricas, las hemos explicado muchas veces, y se compone de un prefacio, una introducción y un epílogo, como todos los libros, ¿no? Y nos quedamos la semana pasada, la sesión número 35, en esta diapositiva. Y decía lo siguiente: debemos confiar, sin embargo, en las actitudes psicológicas y en las actividades sociales de los discípulos espirituales de nuestra época, los cuales, como lógicamente ha de ocurrir en todas las eras de transición y de ciclos universales de energía, constituyen la sal de la tierra, la levadura del nuevo orden social y el fermento redentor de la raza o de la humanidad. Explicamos el significado de estas palabras diciendo que donde hay un discípulo hay un foco de luz. Y un discípulo básicamente lo que hace es expresar no tanto la luz que recibe de la jerarquía, porque no es así, sino la que su propia conciencia va generando. Y en la medida en que uno interactúa de manera correcta con lo manifestado, con el reino humano, con el reino vegetal, con el reino animal y sobre todo el mineral, y muy especialmente entiende que la manera de irradiar consiste y de ser la verdadera levadura, el verdadero fermento, la verdadera vida invisible de los elementales constructores, los microorganismos. Cuando uno trabaja desde esa perspectiva, uno está trabajando a nivel de conciencia grupal. Por eso, donde hay un discípulo, el caso de Vicente fue muy palpable, hay un ser, hay un centro de conciencia, un vórtice energético que lo que hace es que todo a su alrededor gire en una determinada dirección. En este caso, el giro que hace es hacia adentro. Hay una fuerza centrípeta que te obliga a ir hacia adentro y al mismo tiempo va acompañado de una fuerza centrífuga, ¿no? Vamos hacia afuera y vamos hacia adentro. Curiosamente, centrífuga, ¿qué hace? Te trae otra vez para adentro, ¿no? Porque hay un círculo, no se pasa, que es el campo de servicio del discípulo. Por lo tanto, todas aquellas almas que puedan estar dentro del círculo, no se pasa, del discípulo, se verán obligadas a tomar una postura clara. Y el que le pille descolocado, ya sabemos lo que sucede. Sin embargo, aquellos que apuestan por la vivencia en ese profundo remolino, ese torbellino gigante, están trabajando para la humanidad. Lo que están haciendo es disolver los egregores y las miasmas que hay en el planeta Tierra, que, como sabemos, proceden de épocas pasadas y de razas anteriores. Continúa diciendo Vicente: la responsabilidad de los practicantes del Agni Yoga es pues clara y terminante en estos angustiosos, aunque fértiles días de tensión planetaria. Demostrar el reino de Dios, convertirse en testimonios de la luz y revelar el plan. Tal es el exacto y verdadero sentido de la ley. Y por primera vez en el devenir de las edades evolutivas, el sentido justo de la ley se afirma sobre el corazón de la humanidad y no sobre su mente razonadora. Hablábamos que cuando hay un despertar de conciencia, la intuición es la que canaliza la sabiduría, coge una parte del arquetipo registrado en el plano búdico, en el átomo búdico permanente, y realmente se presenta un panorama a la conciencia del discípulo completamente nuevo, que no lo puede pasar por el filtro de la mente porque no tiene palabras, básicamente, para poderlo describir. Por eso Vicente insistió tanto en el tema del corazón, entendido como intuición, no como mundo emocional. Intuición que básicamente es plano búdico, subplano del plano físico cósmico. ¿Hasta ahí? ¿Bien? ¿Sí? Dice: el sentimiento íntimo de unidad e integridad penetra en forma de intuición en las mentes de los hombres avanzados de la raza y les va descubriendo los inmortales y misteriosos secretos de síntesis de cuya gloria vendrá revestida no sé qué, la nueva era. Lo pusimos aquí, no me acuerdo lo que ponía. En realidad, lo que estamos hablando es de algo completamente nuevo.
tan nuevo que no tenemos palabras para revelarlo. Sin embargo, llevamos miles de años hablando de los arquetipos mayores con palabras que cada vez se nos hacen más innecesarias. Solamente cuando se ha tenido la experiencia de un mínimo contacto con el arquetipo, se sabe perfectamente de lo que se habla. Mientras no se ha tenido un contacto con el verdadero arquetipo, pues estamos perdiendo el tiempo con las mentes, que si tú vies esto, que si no sé cuánto, la capacidad razonadora, y siempre buscando un matiz diferenciador para demostrar que yo sé más que tú y que tú todavía estás en un camino errado. Eso el Agni Yoga no lo contempla, sino que al ser captación intuitiva de la verdad, todo eso queda relegado a un segundo plano. ¿Continuamos? Vamos a empezar el capítulo 15. Estábamos en el 14, la doctrina de los avatares. A ver qué nos dice Vicente de los avatares y de la doctrina. No podemos profundizar en los misteriosos arcanos de nuestra era ni extendernos por las dilatadas y silenciosas avenidas de síntesis cuya revelación corresponde al Agni Yoga sin hacer referencia a los avatares, cuya doctrina se halla en la base de la evolución espiritual de la humanidad y son una continuidad de la revelación divina. ¿Qué es un avatar? No la película que dieron el otro día, ¿eh? No, eso no es un avatar. Eso aparece en los juegos de internet, pero eso no es un verdadero avatar. ¿Qué entendemos por avatar? Deberíamos comprender que el segundo aspecto de la divinidad todavía no está expresado en la conciencia, ni lo expresa el logos. Nosotros partimos de la base de que en un principio existió un propósito. En algún estado de conciencia indefinido, es decir, no manifestado, había un propósito. De ese propósito se transmutó directamente en un aspecto manásico, es decir, en el tercer rayo, esa capacidad manásica de la mente divina, logoica, de proyectar un campo de manifestación. Ese campo se llenó de todo lo conocido y cuando él empieza a manifestarse en el campo de manifestación manásica, su verdadera conciencia, lo que hace es que surge una nueva conciencia. Surge la conciencia que es capaz de comprender e integrar lo manifestado y lo arquetípico. Eso es el aspecto de ¿qué? De los dioses de la Trinidad hindú. ¿Cómo se le llama a ese dios? Vishnu. Los avatares de la humanidad todos hablan en la línea del segundo rayo. Como solamente la conciencia humana entiende lo manifestado, decimos Brahma, el constructor, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero en realidad, Brahma, ¿qué ha construido? Ha construido el primer aspecto. Lo que sucede es que nuestra conciencia está abocada al tercero. Al final, cuando aparece el primer aspecto de voluntad, porque se ha consumado el ciclo de expresión, es Shiva el que destruye, ¿verdad? Pero es que Shiva es el que construye y el que destruye. ¿Lo vemos? Mientras no tengamos una plena actividad consciente en el plano físico, no podremos desarrollar el segundo rayo, el aspecto conciencia. Por lo tanto, los mensajeros de Vishnu han venido a lo largo de la historia a diferentes razas, diferentes periodos evolutivos. ¿Para qué? Para decirle a los humanos que todo lo manifestado obedece a un pensamiento y a un propósito de un ser que está detrás, pero que ese ser no lo podemos conocer sino a través de nuestro interior. ¿Cómo se les explica en la Lemuria que hay algo más de lo que están viendo? Nos podemos imaginar un momento los ciclos evolutivos que tuvieron que tardar hasta que aquellos animales llegaron a tener en Lemuria una idea aproximada de lo que iba a venir en el futuro. Digo, bueno, y no lo digo bien, porque evidentemente no está bien dicho así. Sin embargo, hemos de entender que ese experimento, que no es de 21 millones de años, es de muchísimos más millones de años, igual hablaríamos de centenares de millones de años, hasta que hemos llegado a nuestra etapa actual. Y nuestra etapa actual nos permite hacer un repaso a las diferentes tradiciones esotéricas, religiosas, y verlo el trabajo de los famosos avatares de Vishnu. Krishna, ¿qué número de avatar de Vishnu fue? El 9º, ¿no? El Buda, el 10º. Y el Nazareno sería el 11º, ¿no? O el 11º, ¿no? ¿Somos conscientes del trabajo que están haciendo, que han hecho estos avatares?
porque sabemos que el maestro que se presenta a la séptima iniciación, tenía una sexta, es el mismo que se manifestó como Jesús. Es un discípulo que tiene una tercera iniciación. Se presenta a la prueba porque su maestro necesita hacer una expansión de conciencia. Es tanto el amor que le profesa su maestro que dice: aquí estoy, yo te ayudo. A consecuencia de ello, el Jesús recibe la cuarta iniciación, ese proceso de renuncia, etcétera, la cruz, etcétera, etcétera, ¿sí? Y el maestro que tenía una sexta iniciación, era un Chohan, le dan la séptima iniciación, ocupa el cargo de Bodhisattva. ¿Cómo se llamaba ese maestro? Ese maestro no sabemos cómo se llama. Krishna, es Sri Krishna. Claro, no. Es él. No se, vale, Déu. No se sabe en tanto y en cuanto no es una información que te vaya a alimentar a ti espiritualmente, pero la línea iniciática, la línea tradicional, te habla que este fue el maestro que se presentó. Que ves a saber que vidas anteriores fue otros grandes dirigentes. Y Buda fue otro. Zoroastro también fue la prueba. Cuando haya suficiente masa, la base de la pirámide en la tierra sea muy poderosa, podremos hacer que Buda deje ya de estar con nosotros, es decir, deje su trabajo y sea sustituido por el actual Cristo, que en aquel momento se llamará Buda Maitreya. Y el cargo de Bodhisattva lo ocupará el maestro Kutumi, que ahora tiene una sexta iniciación. Pero para hacer eso debe de haber, y el cargo de Chohan de segundo rayo lo ocupará el maestro de Khan, Hwalhul, el tibetano. Pero para que eso suceda debe de haber una base muy grande, muy potente de discípulos, de iniciados, bastantes arats, que puedan provocar un cambio en los éteres, aparte que eso va precedido de un cambio radical de conciencia. Porque imagínate que en ese momento a uno le darán, depende cómo lo consideren, igual al mismo tiempo, con muy poca diferencia, a otro le dan la séptima. ¿Y Buda que sigue a Sirio? Buda está de representante del Logos de Sirio. Aquí, ya veremos. Eso no lo sabemos. Vida hay, lugares donde trabajar hay. No sabemos tampoco lo que vamos a hacer nosotros. Por lo tanto, los avatares vienen periódicamente para decirnos que Dios es luz, amor y voluntad al bien. Aquellos que necesitan todavía intentar relacionar lo manifestado, qué razón de ser tiene, están trabajando con el aspecto manásico. Por lo tanto, cuando solamente existe la mente, y ojo, porque el arquetipo de la mente todavía no está desarrollado, Nosotros nos quejamos de la mente por las filosofías que emanan de las doctrinas de Buda, pero sin entender muy bien lo que significa. Y cuando hablamos de Buda hablamos del plano búdico, ¿no? No del subplano búdico, de algo más por encima, pero vamos a dejarlo como subplano búdico. A nosotros nos interesa seguir, entender qué hay detrás de esa supuesta filosofía o de ese supuesto camino de recorrido hacia la casa del Padre, porque nos está hablando de algo arquetípico. Por eso sus discursos siempre iban en la línea de negar la realidad circundante, dándote a entender que en el fondo eran una proyección manásica, ¿verdad? Eso lo asociamos mucho al budismo, ¿no? Todo lo que te rodea es mental, claro que es mental, claro que me lo he construido yo. Pero, a ver, no podemos rechazar de plano esto y no aportar una solución al problema. En lugar de vender, como la religión organizada nos ha vendido siempre, el miedo, debemos vender la confianza a la gente. Y la confianza está, que él sí que la lanzó. En uno mismo está la solución del problema. ¿Quieres vivir en la periferia, la rueda de Sansara, o quieres vivir en el centro? Si vives en el centro, las cosas son completamente distintas. ¿Por qué vivimos en la periferia? Porque no tenemos suficiente pureza para irnos al centro. ¿Os acordáis de aquella rueda de Sansara que tenía 8 brazos, el número 8, el número del Cristo? Porque es la manifestación de la conciencia crística. No olvidemos que es el plano búdico. Por lo tanto, el propio Bodhisattva nuestro, el maestro que fue el que había sido antes Krishna, lo que está hablando es en una octava inferior para nosotros del mismo mensaje del Buda. El Buda dijo que Dios era luz. Enseñó a utilizar la mente.
Evidentemente su proceso ya estaba acabado. Él había hecho esto muchas veces. Y en ese momento crítico, a través de la personalidad de este personaje hindú, Sakyamuni, conocemos la historia, ¿no?, da esa revelación a la humanidad. Lo importante es que entendamos que el mensaje del Buda no está reñido para nada con el del Cristo. Son las dos caras de la misma moneda. Cuando hay sabiduría, porque la luz en el fondo es sabiduría, indica que hay amor. Es un mensaje de cuarto rayo, pero básicamente, según como lo miras, es primer rayo. No olvidemos que el Agni Yoga podemos decir que es cuarto rayo, pero es el propósito divino manifestándose. Es un cuarto rayo que en el fondo coge la síntesis de los tres primeros aspectos de la Trimurti esta y lo pone vivencia públicamente aquí, en el plano físico, de tal manera que no haya fricción entre el mundo arquetípico y el mundo segmentado de tendencias personales, de tendencias claras, el quinto, el sexto o el séptimo. Teniendo en cuenta que el séptimo lo que va a hacer es poner en práctica el propósito divino en la Tierra. Mejor que con el cuarto rayo no hay otra opción, porque el cuarto rayo lo va a hacer precisamente acudiendo a la conciencia crística. ¿Cómo hemos visto el cuarto rayo hasta este momento? Vemos un edificio hermoso, qué bonito, ¿verdad? Pues el bonito ese, que nos parece perfecto, o un cuadro, o alguna historia, o un retablo románico, todo esto, de lo que se habla estos días, cuando lo miras bien, ves precisamente el propósito divino manifestándose como armonía mediante pues pinceladas por aquí, construcciones por allá. Pero eso indica cómo debe ser nuestra conciencia cuando contacte plenamente con el plano búdico. ¿Alguna preguntita? ¿Sí? Un avatar, desde el ángulo esotérico, es una insigne entidad planetaria, universal o cósmica, que aparece cíclicamente en la historia de un planeta, de un sistema solar o de un grupo de universos, llevando la luz misteriosa de aproximación a los valores inmortales capaces de ser introducidos en las conciencias de unas humanidades como la nuestra u otras de tipo superior dentro de un sistema de mundos, a fin de derrocar sistemas caducos y tradicionales, destruir las bases de culturas cristalizadas y borrar de plano los acontecimientos temporales, las ideas y las doctrinas trascendidas. ¿Qué diferencia hay entre el Cristo cósmico, el Cristo histórico, etcétera, etcétera? ¿El Cristo solar? ¿Qué diferencia hay? Pues el Cristo histórico es el que hemos conocido a través de los escritos. Es el personaje que nos referimos como Bodhisattva, ¿no? A través del discípulo Jesús, porque el maestro no estuvo aquí, ¿eh? El maestro no apareció. Era una sexta iniciación. Utilizó el cuerpo del discípulo Jesús, su discípulo. Por alguna razón, entre los dos hay y sigue habiendo una... De hecho, él es el encargado, a través de la devoción, el sexto rayo, de hablar de la conciencia crística. Por eso las religiones todas, no solamente la cristiana, todas obedecen a ese patrón. Lo que pasa es que los cristianos han puesto la medalla, la escarapela, es que nosotros, la conciencia crística corresponde a todas las religiones. A la gran religión, que es el segundo rayo, que es lo que representa el Bodhisattva en este caso, pero en la tierra, en los planos karmáticos, es el sexto el que lo trabaja. ¿Veis por qué hemos tenido estos conflictos y nos hemos matado por los idealismos y por las falsas aspiraciones y por las devociones ciegas? Porque el sexto rayo, cuando se vivencia a nivel de plexo solar, ¿qué pasa? El planeta Marte quiere caña, ¿verdad? Y si quiere caña, ¿qué sucede? Si nuestro nivel de conciencia es muy limitado, pues vamos al enfrentamiento. ¿Qué es? Este es el Cristo histórico, ¿no?, que todos conocemos. ¿El Cristo solar qué sería? La conciencia crística, ¿no? La capacidad redentora del logo solar. Y el Cristo es lo mismo. El logo solar, un logo solar, cuando se manifiesta, es una emanación de conciencia crística. Y el logos cósmico, este famoso símbolo que se ve, ese cuadrado o ese círculo, según quien lo hiciera, Vicente puso un cuadrado y Foster Bailey puso un círculo. No viene al caso. Hay alguna diferencia, pero nada.
El círculo no se pasa del logos cósmico, por eso él habla de grupos de universos. Nosotros somos uno de los 7 universos que conforman la conciencia del logos cósmico. A nosotros en el sistema solar nos corresponde trabajar el chakra cardíaco del logos cósmico. Es un ser que se manifiesta a través de 7 sistemas solares y, según tibetano, del cual nada puede decirse. Porque él no está aquí, él no está en el plano físico, él está en el plano mental cósmico y utiliza 7 sistemas solares para manifestarse. Si hiciéramos una analogía, que tibetano no dice nada de esto, igual nos encontramos que hay un ser que se manifiesta a través de 12 constelaciones zodiacales, o se manifiesta a través de 7 galaxias, quién sabe, quién puede decir que no. Sabemos que hay en estudio esotérico existe esto de lo incognoscible, este concepto, esta idea, un ser que se manifiesta a través de 7 constelaciones. 7 constelaciones zodiacales, con los miles o millones de soles que pueden haber. ¿Qué nivel de conciencia puede tener ese ser? Impensable, ¿verdad? Impensable. Si nos dice, las Pléyades son el centro laríngeo, hay unas 500 estrellas, según la NASA. La Osa Mayor son un montón, representa el centro coronario. Vemos un mapa del firmamento y decimos, caramba, pues sí que tiene potencia este. Y estamos en un bracito, en el brazo de Orión, en un arrabal estamos, no estamos en el centro de la galaxia. Claro, ese ser representa para nosotros el logos cósmico, el Cristo cósmico. ¿Por qué? Porque es el mismo principio de redención, con mayúsculas, de expansión crística, que él, manifestándose en sus mundos, tuvo una fase en la cual utilizó el principio manásico para crearlos y al proyectarse en ella en la fase posterior se está acercando a la consecución de su objetivo. El día que llegue, que él desintegre los universos y se repliegue todo y los planetas cada uno haga su trabajo, habrá conseguido su trabajo, entrará en pralaya. Es lo mismo que el logo solar. En el primer sistema solar trabajó el aspecto materia. Por eso este Buda, lo que dice es que, el logos trabajó ese aspecto. Por lo tanto, este globo está en condiciones de trabajar eso. No sabemos qué hay en los diferentes globos del sistema solar, diferentes planetas, pero el proceso es el mismo, con diferente nombre, pero es el mismo. ¿Continúo? Sí, la finalidad de esta demoledora actividad, a la par constructiva y destructiva, es hacer partícipe a la humanidad de nuevas formas de vida y de conciencia y de cimentar las bases para un nuevo orden social, estructurado sobre la igualdad de oportunidades, la fraternidad del corazón y la justicia de las actitudes humanas frente a su propio destino. ¿Creéis realmente que el cristianismo nos habla de reencarnación? ¿Nos habla de segunda, tercera e infinitas posibilidades de evolución o no? Algo sí. Cuidado porque fue en el mes de marzo, el misterio, Aries. En el hemisferio norte es la primavera. La naturaleza renace de sus propias cenizas, el mito del ave fénix. Cuidado porque ahí tenemos una clave de lo que es la conciencia cuando despierta. Prácticamente todos deberíamos entender que la religión con mayúsculas, básicamente la esencia es crística. Crística porque la palabra Cristo significaba ungido, algo así, pero no por la historia del Nazareno. Y las religiones organizadas que no lo quieren demostrar, todas hablan, o no quieren reconocer, todas dicen que Yahvé es amor, ¿verdad? Dicen que Alá el Islam significa paz, Dios es amor. Los cristianos dicen que Dios es amor, los cristianos y ellos son salidos del mismo tronco semita, y en Oriente seguramente que también dirán que Dios es amor. ¿Y eso qué significa? Porque si somos hijos de Él, lo que pasa que hay que entender que el relato que presenta el Antiguo Testamento, en la relación con ese Elohim, con ese caudillo, lo que es el Gran Deva del pueblo hebreo, la verdad dista mucho de ser una relación de padre e hijo como Dios manda. Es más bien una capacidad represora y un Dios y un Padre que da bastante miedo. Pues sí, porque si te mandan matar a tu hijo, ¿qué quieres que te diga? Es una renuncia, es una prueba de renuncia, porque ahí lo que le dice es una prueba iniciática, le dice, mira, si quiero ver hasta dónde llegas, ¿no? Qué bueno. Y el otro, ¿qué hace? Se pone a matarlo. Y lo que le estaba diciendo es desapégate. ¿Qué hacemos los humanos? Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. No.
Ciérralo a las evidencias de la vida ordinaria, porque la vida tiene una parte grande. Si vamos mirando hacia el suelo vamos a ver lo que a unos les gusta y no deberíamos ver. ¿Por qué? Porque eso es consustancial a la dualidad humana. Hay gente que lo recalca mucho y hay otra que dice que es muy espiritual y que prefiere no mencionarlo ni verlo. Cuidado con esta actitud, Cuidado con esta actitud, porque muchas veces esconde que ese trabajo no se ha hecho, Aquel que ha hecho el trabajo le importa bien poco verlo. Es como uno que ha superado una adicción y no puede acercarse a un bar o a un centro de loterías porque igual cae. Esa solución, este problema no está curado, No está la solución todavía. Hay algo ahí que no. El día que entre y te deje frío y me da igual, ese día lo habrá superado. Mientras tanto no se ha conseguido. Por lo tanto, si entendiéramos lo que significa la conciencia crística de verdad y aceptáramos a través de esta comprensión que Dios precisamente es pura redención, veríamos que llega un momento que nos tenemos que quitar la vestidura para seguir evolucionando, porque con la misma no podemos. No porque tenga un cuerpo y me hayan salido arrugas, no, sino porque mi vehículo emocional y mental ya no se pueden adaptar a los cambios que mi conciencia, yo como conciencia, les estoy exigiendo. Ese es el proceso del envejecimiento, no es otro, No es porque las células, como nos dice el biólogo, no es que, claro, la capacidad de regeneración de las células, esto que lo explican los biólogos muy bien, o los genetistas, no viene por ahí, viene porque la conciencia, el yo, que vivo en esta cárcel, dicho, se acabó. Empiezo a irradiar y ¿qué pasa? Me la estoy cargando, la estoy destruyendo. Quien destruye el cuerpo físico, emocional y mental es la propia alma. No son los genes, ni las bacterias, ni la mala alimentación, ni el aire contaminado. Todo influye, pero somos nosotros mismos como almas los que iniciamos el proceso de abandono. Por eso hemos de entender que la mejor manera de comprender el misterio crístico es reconocer lo que le pasa a la naturaleza, al reino vegetal. ¿Verdad que los árboles cambian? Los humanos también. ¿Qué le pasa al reino animal? Hombre, un caballo, un potro cuando nace es una fogosidad increíble. Llega un momento que el pobre animal pues tiene artrosis y ya no sirve. Ya ves, ¿no? ¿Qué les pasa a los humanos? Pues 3/4 partes de lo mismo. A ver, tenemos achaques, tenemos miedos, tenemos historias, pero todo es por habernos olvidado, los humanos en concreto, que somos hijos de Dios. La mejor manera es despertar la conciencia crística, porque una vez la despertemos, entenderemos lo que significa el Agni Yoga, a mí especialmente el plano búdico, el átomo búdico permanente. Ahí está la razón, pero no porque seamos cristianos, olvidaos de esa palabra. No hay que convertirse a ninguna religión, solamente a la verdadera, el contacto precisamente con el plano búdico. ¿Continúo? Según se nos ha asegurado esotéricamente, el avatar de la nueva era está ya dispuesto para reaparecer en el mundo de los hombres, para testificar una vez más en el curso de la historia planetaria las nuevas orientaciones que la humanidad precisa para hacerse receptible a las energías universales de tipo superior que han de producir las grandes transformaciones sociales. Grandes transformaciones sociales, escrito en el año 81 en Barcelona. Ha llovido un poquito, el Llobregat ha llevado mucha agua, el Besós también. Hemos cambiado un poco, pero esas grandes transformaciones sociales las esperamos todos y pocos quieren reconocer en qué van a consistir. Muy poca gente está dispuesta a reconocer en qué van a consistir las grandes transformaciones sociales. Muy curioso porque os he hablado del desapego antes de Buda. La enseñanza budista del gran avatar, Gautama Buda, que nos habló de pensar correctamente y muy especialmente a desprendernos de todo aquello que era superfluo. Hemos tocado, por analogía, ciertos preceptos del Antiguo Testamento, de los libros sagrados para el pueblo hebreo, que hablaba: tu ojo te escandaliza, arráncatelo, aquello de matar a tu hijo, es decir, desapégate de tu hijo. Pero como es más fácil seguir las cosas al pie de la letra, es decir, vivir cristalizadamente, dejamos de lado la parte esotérica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y en qué van a consistir las grandes transformaciones de la nueva era sociales? En perder todo lo conocido. Mira, ya hemos tenido un aviso que empezó en Estados Unidos, No es gratuito que empezara el tema en Estados Unidos. ¿Os acordáis de aquellas agencias de hipotecarias, la no sé qué MAI, no sé qué TAE, que se parecían los nombres iguales?
que eran corporaciones públicas del gobierno norteamericano para tratar el tema de las hipotecas, ¿no? ¿Sabéis lo que se hizo? Se le dieron hipotecas, préstamos a gente que no tenía trabajo. Evidentemente, los señores de Goldman Sachs, bueno, saben mucho, trabajan la mente, no voy a decir nada más, ya sabéis a qué me refiero, y evidentemente, bueno, de este color, así de claro. ¿Qué hicieron? Lo vendieron a Europa, aquí se mordió el anzuelo, pero bien mordido. Los bancos de aquí pidieron dinero a bancos alemanes y franceses, y esa es la famosa crisis bancaria que hemos padecido, que nos ha costado 60 y pico mil millones, que para mayor gracia nuestro gobierno, votado por el pueblo, cogió el fondo de las pensiones y pagó la deuda. Pero a nosotros no lo ha pagado, entonces tenemos que estar pagando eso para cubrirlo. Y lo curioso es que no hemos aprendido una historia. Si ya se nos dijo hace miles de años que nos desapegáramos, y aquí había mucha gente que avisaba, cuidado con la lotería esa, cuidado con esa ruleta, que es ruleta rusa, que está trucada, que vamos a perder, dicho y hecho. Bueno, la crisis del 29 fue Sí, también un engaño literalmente. Pero esta ha sido muy astuta y además dirigida por gente que además dijeron públicamente que la habían hecho para enriquecerse. Eso fue en Estados Unidos. Aquí no se ha juzgado este tema, no se ha hecho nada. También es verdad, solamente se hizo en Islandia, que se metió en la cárcel al primer ministro y a los banqueros. Es un pueblo muy pequeño, es un pueblo de un nivel de conciencia, además están los fríos del Ártico, es muy diferente la conciencia que está rodeada de frialdad que no que tiene el plexo solar abierto. Esto, yo cuando me hablan del sistema educativo de Finlandia o de Suecia, los países nórdicos, es que allí hay mucho hielo. A las 4 de la tarde en esta época ya es de noche. A las 2 de la tarde. 2 de la tarde, pues fíjate tú. ¿Qué pasa? Que tienes mucho tiempo para la introspección. Sí que es verdad que hay un nivel de suicidio, se ve que es alarmante con la diferencia al resto de Europa. Trae todo. Pero cuidado, no es lo mismo tener el plexo abierto y quererse hacer las cosas de manera milagrosa. Y no es gratuito que ahí el cristianismo solamente caló la parte católica, no, caló la parte protestante, la parte luterana, de que te exige continuamente superarte. Y bueno, la señora Angela Merkel, luterana, hija de un sacerdote luterano, tiene un carácter militar, primer rayo, y eso es una persona que físicamente tiene una enfermedad degenerativa, pero sigue al pie de la letra. Sí, una cosa respiratoria tiene, algo tiene, sí. Sí, tiene algo así. Pues volviendo al tema, las grandes transformaciones sociales, lo que van a hacer cuando verdaderamente el pueblo despierte, aquí hace unos años despertó, pues mayo, el famoso movimiento de mayo. Sin embargo, ese despertar todavía no ha cuajado definitivamente. Es un proceso muy lento de séptimo rayo. Es lo que se refiere, aquí entiendo yo, este humilde estudiante, que está hablando del séptimo rayo, que es manifestar el arquetipo divino en el plano físico. ¿Cómo lo hacemos? Evidentemente no vamos a dejar títere con cabeza. En Europa estamos en un proceso de cambio tremendo, que tiene que consistir precisamente en acabar con lo conocido, incluso con la Unión Europea, por ejemplo. Pero ¿cómo lo hacemos? Hemos de utilizar el arma del cuarto rayo. Si no utilizamos el cuarto rayo, generamos karma. Pero como estamos habituados a generar karma y no entendemos lo que eso significa, estamos condenados a repetir la experiencia una y otra vez. Pero bueno, hay que decir que de aquí al 2025 ya queda muy poco, se tomarán decisiones, se aplicarán los mantras obligatorios por parte de la logia y a partir de ahí iniciamos un proceso que ya empezó hace tiempo, en el 1975 empezó, de profundo cambio. Pero la decisión más importante la tomarán ahora. Según como vayamos reaccionando de aquí al 2025 y después, así nos afectará o no nos afectará. Pero cuidado, si somos capaces de entender lo que significa el desapego, tal y como nos enseñó el Buda, vamos a entender qué significan las grandes transformaciones sociales. Aquello que soñaban en los años 60, todo aquel movimiento que se creó en California, conocido como hippies aquí en el resto del mundo, que todo iba a ser maravilloso, será maravilloso siempre y cuando cumplamos con el propósito divino y muy especialmente asumamos el karma, es decir, todo aquello que hemos hecho mal debemos reconvertirlo, debemos transmutarlo. ¿Cómo? Conciencia crística manifestada, no hay otra. ¿Creéis factible a corto plazo que eso suceda? Yo lo veo muy difícil, no imposible, lo veo muy difícil. Y lo que me he dado cuenta, que
Que sí que es verdad que hay grandes grupos que trabajan entre bambalinas a nivel económico, político, medioambiental, sí que existen esos grupos. Lástima que las clases dirigentes todavía son muy renuentes a los cambios que han de venir. Tampoco se puede cambiar de la noche al día, porque los cambios, como los humanos los entendemos, están ligados, por ejemplo, a todo aquello que es superfluo, todo lo que son aderezos personales. Me pinto la cara de una manera, me corto el pelo, me compro una ropa de una forma o de otra. Eso no es cambiar. Un verdadero cambio va de dentro a fuera. Y cuando viene un cambio, viene para muchísimo tiempo, para toda una vida. No puede ser que cada 15 días esté cambiando. Eso no son cambios. Eso es no tener conciencia. ¿Continúo? Pero las transformaciones sociales no podría ser, por ejemplo, que ya el concepto de familia ya no existe. No, en Acuario se borrará por completo. Todo esto. Existe la familia espiritual. Exacto. Porque el trabajo de Acuario va a venir en la línea de Urano de convertir la familia biológica, si ha de ser así, según el karma que haya, se va a vivenciar de una manera distinta. De hecho, en este siglo XX hemos visto cómo las familias han ido cambiando. Aquella solemnidad que había, aquel respeto. Yo me acuerdo de pequeño haber visto en alguna casa allí en el pueblo, que eran los terratenientes aquellos, alguno de los hijos que se arrodillaba delante del padre. Y yo pensaba para mí, pues bueno, yo no creo que lo vaya a hacer y nunca lo hice. De hecho, yo a mis padres nunca les llamé de usted y en aquella época era normal. Y señor, incluso aquí, cuando llegamos a Cataluña, éramos pequeños, yo me acuerdo más de uno besar la mano del padre y de la madre. Y yo decía, bueno, pues sí que estamos bien. A ver, cada uno viene de donde viene. Eso no significa nada. Pero sí que eso se ha perdido. Tu padre es tu padre. Sí que es verdad que se ha puesto en tela de juicio a través del psicoanálisis, fíjate, uso de la mente concreta, pero utilizando los mitos de las tragedias griegas, de Esquilo, básicamente, de Sófocles, el señor Freud y otros muchos más cogieron esos mitos, los conflictos estos emocionales de Edipo, de Electra, etcétera, etcétera. El tema del padre, bueno, da para mucho, tiene mucho que ver con la segunda iniciación y tiene mucho que ver también con el miedo, porque cuidado, porque el padre, por eso, como lo asociamos primeramente en nuestra primera etapa, es el padre biológico, puede ser tu maestro, tu sacerdote, y puede ser esa idea de Dios que tenemos. La idea de Dios fracasa en todas las religiones organizadas y en el cristianismo también, porque la tenemos asociada a ese padre protector, que si no hacíamos lo que él decía, nos pegaba, y luego encima nos pegaba diciendo porque nos quería. Vamos a ver, esto, ¿qué ha pasado con Acuario? Porque ha entrado una electricidad nueva, una energía nueva, a unos ciclos de una frecuencia distinta, y lo que antes parecía inmutable, ¿tú de qué vas? De ninguna manera, no lo acepto. Y además, una cosa muy importante, ese planeta eléctrico, Urano, nos obliga a ser diferentes. ¿Pero por qué? Porque no nos encontramos a gusto, somos culo de mal asiento. Me pongo aquí, no estoy bien. Me pongo allá, no estoy bien. Es decir, voy cambiando, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. A ver, hay gente que no tiene conciencia, no nos engañemos, pero hay otra que la tiene. Y los que la tienen deberían apostar por mantenerse durante más tiempo e investigar más. Aquel que no, cambia y no sabe por qué lo hace, de manera instintiva. Hay que cambiar de manera consciente. ¿Por qué uno cambia? Porque las formas, como lo hablábamos antes, llega un momento que son caducas. Cuando el árbol entra en silencio y retrae la savia, las hojas se caen. Curiosamente, lo hacen todos los árboles, pero no todos los árboles pierden las hojas de golpe. El pino está siempre perdiendo, el eucalipto está siempre perdiendo, ¿verdad? Y muchísimas más especies. Pero sin embargo lo vemos en los bosques caducifolios. Caramba, se ha desnudado el árbol. Sí, pero espérate unos meses que ya verás lo que hace. Si en enero hay buena temperatura, empieza, ¡yupi! Ya estoy, ya me desperté. Lo mismo que la marmota, que el oso, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso que los reptiles, cuando sale el sol, ya estoy aquí otra vez, ¿no? Y cuando llega, se va el sol, me meto dentro. ¿Qué hace el alma en el fondo? Se repliega. Cuando hay miedo, el alma se repliega. Y el alma debería estar tanto en la parte iluminada como en la que no está. Mientras no iluminemos la parte interna, la parte instintiva, lo más denso, el plexo solar y toda la parte emocional, tendremos el conflicto con el padre, con la madre, con los hermanos, con el vecino, en definitiva con el otro. Y por descontado, con esa idea del creador que hoy en día no se sostiene para muchísimas conciencias.
Probablemente solo aquellos que hayan profundizado bastante en teosofía, en esoterismo, puedan tener una idea de lo que significa. Y aún así, mientras no tengamos una evolución como un Buda o más allá, creo que no lo vamos a entender. Y puede que él, fíjate, la idea que tiene, o lo que él percibe, no sea totalmente la realidad, pero la nuestra seguro que no se acerca a la realidad ni de lejos, ni de lejos. Sin embargo, hay una cosa que tanto lo vivenció él como lo vivenciamos nosotros. Si evolucionamos y somos conscientes de nuestro día a día, no diremos que Dios nos está hablando, pero Dios nos está diciendo cómo quiere que construyamos y que vayamos escribiendo su mensaje. El problema es que nos hemos equivocado de pluma, no mantenemos bien el pulso, no vivimos de forma consciente y por lo tanto no escribimos como deberíamos. De ahí la idea peregrina a veces de que Dios escribe con renglones torcidos. Y es mentira, no escribe con renglones torcidos. Somos los humanos que lo interpretamos así. Es el ejemplo de siempre. ¿Qué hay detrás de un huracán? No, es que los hacen artificialmente porque no sé qué. Y de un terremoto. ¿Qué hay detrás de estos vendavales de vientos de 150 por hora? Limpiar los éteres para que venga algo nuevo. Él se está sacudiendo y con el tiempo lo que está consiguiendo con estos temporales es enderezar su estructura. Su eje lo está enderezando y es a través de eso, terremotos, etcétera, etcétera, y más cosas que vendrán en el futuro. Y si la gente, la humanidad pide cambios, pues igual impacta un meteorito y lo pone bien. ¿Quién sabe? Es lo que la humanidad decida, porque él responde a la humanidad. Si la humanidad pide y hace un silencio, un porcentaje, mira, si 1 millón de personas, demasiado, pero pongamos 1 millón de personas, de verdad, se mantienen en silencio unos minutos con el anhelo de la armonía en la Tierra, bueno, podemos tener un terremoto, un ciclón y hacer ¡flaf! Bueno, la consecuencia sería tremenda, ¿no? Pero ojo, eso es consecuencia de la invocación que hemos hecho. Probablemente no se dé nunca, porque el mundo está, como tiene una mente, cada uno lo quiere interpretar, porque ya no cuela, no, esto hay que hacerlo así, ¿por qué hay que hacerlo así? Pero mirad, si fue cerrar los ojos el maestro, el Buda, y sus seguidores se pelearon entre ellos, se mataron, y los cristianos sabéis cómo acabamos. ¿Qué pasó con Hipatia? Aquella mujer, aquella alma tan avanzada, hombre, cuando tú lees el martirio, que de ella no ha quedado ningún texto escrito, cuidadosamente, nada, que le arrancaron nada menos que la carne del hueso, dices, pero vamos a ver, hay que tener, no odio porque no es la palabra, una concepción estrecha del dogma para que no se vuelva a reproducir esa herejía o ese planteamiento distinto al tuyo. De ahí que yo le arranco los huesos del tejido, porque creo que va a resucitar de forma física otra vez. Fijaos qué idea tan peregrina, pues no sirvió para nada, porque todo lo que se tapa con karma, ya pueden pasar 1000 años o 2000 que acaba saliendo. Claro, porque hacemos las cosas mal. Dice, ahora bien, ¿por qué me refiero a la humanidad consagrada y no a la humanidad como un todo? Las razones son obvias, dice Vicente, y responden necesariamente al principio de jerarquía espiritual que rige la vida de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes. ¿Qué entendemos por humanidad consagrada y no humanidad como un todo? ¿Os acordáis aquella bendición, paz en la tierra? Y luego eso se cambió y se dijo, paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres, ¿verdad? Al principio era paz en la tierra y paz en la tierra y buena voluntad a los hombres, ¿no? Los que tienen buena voluntad, los que tienen la conciencia crística abriéndose, son los que entienden lo que es la buena voluntad. Los demás imitan, se acercan, pero no la vivencian para nada. De ahí que haya gente que sin ser Navidad se comporte como un día de Navidad. Ayuda a los demás en lo más básico, una información, ayudando en esto, una gestión, etcétera, etcétera. Eso es tener la conciencia crística. Hay otros que entienden que se los tienen que llevar a su casa y darles de comer, bueno, o dar una oportunidad. Eso es otra forma de verlo. Y hay gente que saca 1001 razones para no hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando uno abre el corazón, hay como una especie de duda, no vaya a ser que yo, dando a los demás, me quede sin lo que estoy, pierda el estatus social que tengo,
de una persona muy mental, aunque no lo dicen así, tengo mis razones, yo he trabajado mucho, por lo tanto yo me merezco tener esto. El que no lo tiene es porque se supone que ha hecho lo contrario, ¿verdad? Que no ha trabajado en su vida. Eso es falso. Eso es una concepción, un argumento de la mente concreta, revestido completamente de egoísmo. ¿Por qué? Porque la mente concreta te habla de ti mismo. La mente abstracta es la que nos habla de la conciencia crística. La mente abstracta, arquetípica. La concreta, todo es yo y mi circunstancia personal, mi familia, mis amistades. Mientras tengamos trabajo, la vida es maravillosa. ¿Que no tienen los demás? Es que los demás, vete a saber lo que habrán hecho. Es una mezquindad, pero es la razón de la mente concreta. Y contra eso tenemos mucho que luchar, porque la buena voluntad precisamente va en contra de la mente concreta. Por eso, cuando se hace una meditación, estas de servicio, se busca a los seres de buena voluntad, porque ellos son la avanzadilla, la sal de la tierra. Ahí están los discípulos y, por supuesto, los iniciados. En los otros, bueno, ya tendrán su momento. A ver, ni Buda vino para toda la humanidad, ni el Cristo tampoco, ni el avatar próximo de Vishnu que venga, que será quien sea, no importa el nombre, ni la circunstancia, ni el momento, tampoco será para toda la humanidad. ¿Son los libros de Vicente para todo el mundo? ¿Verdad que no? Pues la Biblia es para todo el mundo, porque a ver, la Biblia se puede interpretar de 40 maneras, si se quiere, de todas las que se quiera, pero si se sigue al pie de la letra, vamos, a una conciencia. ¿Por qué hubo tantas críticas en el siglo XIX? Porque se utilizaba el método científico del filósofo francés René Descartes del siglo XVIII y lo que se estaba diciendo abiertamente, vamos a ver, ¿cómo que creó el mundo en 7 días? ¿Pero qué periodos tenían estos 7 días? Si hemos descubierto un fósil ahí de un dinosaurio que creemos que fue hace cientos, hoy tenemos la prueba del carbono 14. Es decir, a ver, 300 millones de años aparecieron, etcétera, etcétera. Esto no cuadra, hasta que se dieron cuenta algunos teólogos que los 7 días no eran exactamente 7 días solares como los conocemos, 7 revoluciones de la Tierra, no era eso, ni mucho menos, era otra cosa. Y de hecho se ve que las escrituras, estos párrafos del Génesis, tiene que mucho que ver con la cosmogénesis y la antropogénesis. Y ahí no se habla de días como los conocemos, de periodos de evolución. Eso que se llaman periodos de 7, en el fondo es el planteamiento del propósito y la consecución del propósito. Ese es el tiempo, que se ve que hay un tiempo exacto, que nosotros no conocemos, nos aproximamos, pero no. Él hará lo posible por cumplir con el propósito. ¿Cómo lo hará? Bueno, ya nos pondrá a dieta. Ya nos pondrá a dieta. ¿Vemos por dónde vamos ahora? Las razones son obvias y responden necesariamente al principio de jerarquía espiritual que rige la vida de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes. Se trata, en todo caso, de afirmar la fe en los valores inmortales de la vida y en la capacidad que tienen los hombres justos de penetrar en los propósitos de la divinidad y de responder a las necesidades del plan. Hombres justos, hombres que anteponen el bien colectivo al suyo propio. A ver, todo el mundo es muy socialista, que eso sería el verdadero socialismo, sería eso, ¿eh? De hecho, sabéis que el socialismo tiene una raíz budista y además cristiana, además. ¿Por qué? Porque busca el beneficio para el grupo. Mayor ejemplo de conciencia grupal para el cristianismo no hay, y para ellos igual. Vivían en comunidades. Los sufíes han vivido en comunidades. Los que fuimos a visitar en el sur de Francia, los cátaros, vivían en comunidades. Eso es el germen de la nueva era, la fraternité. Bien, de acuerdo. ¿Cómo se construye eso? Pensando más en el beneficio común que no en el propio. Mientras domine la mente concreta, no formamos parte de esa humanidad consagrada al bien común. Formaremos parte de la humanidad como un todo. Y esa humanidad no nos interesa. Ahora bien, cuando uno trabaja para el grupo, tiene en mente a toda la humanidad. Pero está trabajando para el grupo. Y lo que consiga ese grupo repercutirá en toda la humanidad. Los derechos humanos, que tanto se habla y tanta historia, ha sido una consecución tremenda, una evolución durísima, acuariana. Y todavía en el mundo, bueno, a ver, que tengamos presidentes de jefes de Estado que niegan el cambio climático y los efectos de la contaminación, indica que todavía hay una parte de su electorado de la humanidad que está viviendo en el plexo solar. Mientras yo viva bien, los demás, que se buscan la vida. ¿Sí? Bueno, ¿continúo?
Sí. Otra de las razones, está bien, ¿no? Sí. Otra de las razones específicas que permanecen secretas todavía dentro de los silenciosos retivos de la rama, en orden a la venida del avatar, es la que hace referencia al alcance de las disposiciones de Sanat Kumara con respecto a los discípulos mundiales consagrados al servicio del plan planetario y que tienen que ver con aquella adicción especial de energía del primer rayo para producir determinados efectos en el corazón de los discípulos y dentro del ámbito mundial. Decisiones de Sanat Kumara, aplicación del primer rayo y francamente ponernos a dieta. Sí, vamos bien. Ponernos a dieta en el sentido de que o lo hacemos o lo hacemos. ¿Y por qué lo hacemos o lo hacemos? Porque hay un grupo que está trabajando en todo el mundo, el nuevo grupo de servidores del mundo, del cual seguramente algunos formaremos parte, y estamos cada vez más embebidos de este propósito divino. Y lo que estamos haciendo en el nivel de evolución que cada uno tiene y con la responsabilidad que ello conlleva, es ser partícipes de este gran cambio. Al estar invocando el cambio, cuando Sanat Kumara considere que es el momento, dijera, pues mira, esta perla para abajo, esta perla de fuego, fuego purificador, y vendrá. ¿Cómo vendrá? Pues una gran crisis planetaria, es decir, la gente perderá el miedo. Creo que esta vez va a ser la gente perderá el miedo, por varias razones. Porque las tecnologías las han utilizado para controlarnos. Y lo del mundo feliz de George Orwell y lo de Gran Hermano, francamente, no creo que vaya a funcionar. Porque Saturno es como es y Urano es muy astuto. Y lo que los científicos no entienden es eso que se llama alma, conciencia. Ese concepto metafísico que no lo pueden mirar en el microscopio, que no pueden pensar mucho, reniegan de la sabiduría popular, reniegan de las tradiciones filosóficas, aunque algunos de ellos, como el pasó con el caso de Einstein, tuvieran la doctrina secreta en la mesilla de noche. La doctrina secreta, de ahí sacó la ley de la teoría de la relatividad, está en el proemio. Sí, es que era esoterista, también se dice que sí, fuego cósmico, etcétera, etcétera. Lo importante es que entendamos una cosa. El quinto rayo, como lo conocemos, se va a retirar a partir de los años 20 de este siglo. Se retira. Y la ciencia que queda es lo que hay. Y va a dar poco fruto ya a partir de ahora. Por lo tanto, se va a imponer un ajuste tremendo. Va a necesitarse la manifestación del alma, de la conciencia. Vamos a tener el famoso alquimista. Vamos a tener otra vez, a lo mejor, un Leonardo, un humanista, un ser que era científico y al mismo tiempo era un investigador esotérico. Ya, pero eso solamente puede haberlo cuando haya en la base haya muchísima gente que practique, no que la practique, que exhale buena voluntad por los poros. No sé dónde leí que en el siglo XXI habrá un científico francés que probará la existencia del alma. Probablemente. No sé dónde lo leí, ¿eh? Yo creo que lo primero vendría tal vez por el tema de la muerte, que se podrá detectar a través de escáneres lo que sucede en el momento, se podrán formar imágenes, además como estas cámaras que hay de visión nocturna o de infrarrojos, una tecnología parecida, más sofisticada, se verá lo que sucede cuando una persona muere y que está allá alrededor, que hay algo más. Claro, esto si lo han descubierto, el problema que tiene es que si se dice a las masas pierden el miedo con el tiempo. Y Acuario lo que nos va a hacer es nos va a obligar a perder el miedo. Nos va a obligar a perder el miedo, porque el séptimo rayo es el primero en la Tierra, manifestándose. Por lo tanto, nos vamos a olvidar por completo de los miedos. El miedo es el pasado. Y un pueblo, cuando está atenazado por las dudas y sobre todo por la incertidumbre, que eso supone ya un gran miedo, puede haber un momento, si tiras mucho la cuerda, que se rompa y acabe perdiendo el miedo. Ojo, porque la historia de la humanidad está llena de ejemplos. La Bastilla fue perder el miedo. Aquí en España, el 14 de abril, fue exactamente lo mismo, perder el miedo. No es que ganaron las candidaturas republicanas, ganaron en las ciudades, pero en los pueblos ganaron las otras, las tradicionales. Se consideró que el voto de los pueblos era un voto caciquil, un voto que no valía, era un pucherazo, y se proclamó la república. La toma del Palacio de Invierno pasó exactamente lo mismo. Cuando un pueblo pierde el miedo, sabéis que los que van en primera división, la primera línea, los matan a tiros, pero hay otros que llegan. Acordaos de lo que hacen las langostas cuando tienen que cruzar un río. Hay una capa que se ahoga,
pero forma una balsa y las demás pasan, Esto hemos de aprender del reino animal, Y además estos insectos tienen una capacidad que, si lo entendiéramos, gracias a ellos tenemos la vida en el planeta Tierra. Gracias a ellos. Las abejas hacen lo mismo, las avispas hacen lo mismo. ¿Por qué los humanos no lo hacemos? Porque tenemos mente. Curiosamente los animales no lo hacen, Si un león ataca a alguien, se quedan así mirando. Cuando se ven pasar los news cruzando el río estos reportajes que hay de África, que los repiten 100.000 veces al año, hay un ataque, o de los hipopótamos, los demás se quedan así. Son muy pocos los que se defienden. Los lobos, por ejemplo, se organizan para defenderse. Curioso, ¿Sí? Y para atacar también. Continúo. Estas disposiciones podrían ser consideradas en 2 puntos muy importantes. Primero, la eliminación del mal organizado en el mundo mediante el poder del primer rayo impuesto a los discípulos mundiales como una reserva adicional de energía. Es decir, que aquellos que realmente están trabajando y más o menos conscientes perciben, expresan, manifiestan la energía de Shambhala, van a tener un aporte adicional de reserva, es decir, no se van a agotar. Este mal organizado incluye algunos de aquellos sectores políticos, económicos y religiosos de tipo cristalizado conectados de una u otra manera con la logia negra del planeta. Prácticamente casi todo el mundo económico financiero, sobre todo el financiero, lo que son los bancos de inversiones, de compra, venta, etcétera, etcétera, todo aquello que no esté relacionado con la producción de bienes y servicios es pura especulación, es puro capitalismo especulativo, ¿verdad? Que es lo que tira. Ahora están comprando monedas virtuales, los bitcoins. Sí. Esto fue como cuando vino el boom aquí en Barcelona de las croissanteries, de las tiendas de estas de los videoclubs. Luego fueron los cigarrillos electrónicos y tal como vinieron, o los restaurantes chinos o las tiendas de todo a 100, y como vinieron, vino una ola y se los llevó, ¿verdad? Y han quedado 4, el que lo sabe hacer bien, porque la cosa no da para más. O los buffets libres, los woks, y al final el Saturno reguló a todos, ¿verdad? Nos pasó el rastrillo, ¿verdad? Pues con todo aquello que no funciona, y hay que decir que los sectores políticos no funcionan, los económicos tampoco, y los religiosos de tipo cristalizado conectados de una otra manera, las grandes religiones mundiales están esclerotizadas, están cristalizadas, han renunciado a su verdadera esencia y se preocupan más del número de abonados y sobre todo de lo que ellos aportan económicamente, no espiritualmente. Ahí está el problema. Una de las cuestiones que vamos a ver, de hecho ya están encarnando almas que van a responder directamente a Urano. Y lo que nos vamos a encontrar en todo el mundo va a ser un auténtico problema para enseñarles. Porque esto no van a querer tocar ni de lejos. Tal vez sean almas que en el siglo XIX o XX desencarnaron en algún conflicto importante. Y estos que lucharon por un bando determinado en Europa por acabar con el nazismo, cuando vuelvan este siglo, que será lo más probable el siglo que viene, siglo XXII, vais a ver, veremos en ese momento los cambios que van a haber. Porque van a ser auténticos adalides de la nueva era. ¿Por qué? Porque en su propia expresión en vidas pasadas pasaron por ese proceso de cambio. A ver, un Napoleón no se inventa en un día, Un Julio César tampoco. Son muchas vidas trabajando hasta que al final eclosiona un gran discípulo, un gran iniciado. Pasa que el caso de pues la parte que le quedaba acabó traicionándole. Dice, la revelación del propósito divino mediante nuevas expresiones de reconocimiento de la verdad. Una parte muy importante de esta revelación corresponde al sistema de entrenamiento espiritual del Agni Yoga, el yoga de síntesis, que ha de presidir una considerable extensión del tiempo planetario y hará que un gran número de discípulos, actualmente en servicio jerárquico dentro de alguna rama, puedan recibir aquella iniciación técnicamente descrita como la tercera, la transfiguración. Él se encargó de traernos a la humanidad la tercera parte, no la tercera parte, el anuncio de la tercera parte de las enseñanzas jerárquicas, que las dará de nuevo el maestro Kutum, tibetano, Dujwal Hul, y que seguramente que el discípulo o la discípula será una mujer, tal vez porque canaliza mejor, será la persona encarnada de dar el trabajo. Igual es una niña que todavía es muy joven, pero creo que está encarnada. Él hizo su trabajo, lo hizo impecablemente, y él está en cierta medida muy concernido con ese trabajo. Por eso ha hablado de las formas que ha hablado.
¿Sí? ¿Sí? Así que hasta que no subamos a la cima de la montaña no empieza la vida, ¿verdad? Y acordaos aquello que os dije, nos van a dar un pico, una pala y un capazo, a recoger porquería te la puedes llevar, venga. Eso es la transfiguración, no es otra cosa. Hay, como ustedes verán, razones jerárquicas supremamente importantes para considerar el Agni Yoga no como un simple y nuevo sistema de entrenamiento espiritual, sino como la base mística en donde se apoya y sustenta la total estructura de toda una era. El hecho de que la jerarquía considere al Agni Yoga como el yoga de síntesis dentro de las formulaciones ígneas de su proceso expansivo dentro del corazón humano debería hacernos pensar en las disposiciones del Señor del mundo como una oportunidad única de liberación espiritual para un ingente número de discípulos mundiales señalados, tal como místicamente se dice, por el dedo del Señor y preparados internamente para poder hacer frente con éxito al mal organizado del planeta. ¿Conocéis a alguien que esté tocado por el dedo de Dios? ¿Mucho pedir? ¿Creéis que podemos formar parte de este trabajo, de estar tocados por la gracia divina, por el dedo de Dios? Es decir, el dedo de Dios es precisamente Capricornio, ¿no? Donde señala aquello de, venga tú, te tocó. Es el señor Saturno que está detrás, y señor Saturno pues es muy pesado, ¿no? Cuando se le pone una cosa en la cabeza, hay que hacerla, porque si no lo hacemos, no nos da otra opción. Además nos devora, nos fagocita. Es Cronos devorando a sus hijos. Famoso cuadro de Velázquez, que también pintaron muchos más, pero es un mito, una alegoría muy importante. El tiempo lo cura todo, ¿no? Se dice. ¿Qué virtud tiene el tiempo? Pues que a cada rey lo pone en su trono y a cada payaso en su circo. Aquel que esté trabajando por el bien de la humanidad de forma consciente, es decir, que aboque toda su conciencia, sea inteligente, etcétera, etcétera, tenga conciencia de meditación, etcétera, etcétera, y esté trabajando por los demás, llegará a eso que hemos visto antes, la subida a la montaña, estará tocado por el dedo de Dios. Y al otro lo pondrán en su mundo de ilusiones, su mundo de espejismos, su mundo de colorines, pero no profundizará más en este momento. Más adelante ya lo verá. ¿Veis la diferencia que hay? Y ojo, porque hacer de payaso cuesta muchísimo, ¿eh? Cuesta muchísimo hacer de payaso en estos tiempos. ¿Veis la diferencia entre uno que lo ponen en el trono y eso que lo hace? El factor tiempo. ¿Dónde quedan las ilusiones de yo voy a cambiar el mundo, la aspiración, porque yo tengo una voluntad? ¿Dónde quedan cuando pasa el tiempo? De ahí que el dios Cronos, Saturno, a cada uno lo pone ¿dónde? ¿Dónde le corresponde? El que vale, en el pedestal. Si se lo cree, es su problema, ¿eh? Y el que se cree que vale, lo pone ¿dónde? En un espectáculo continuo, ¿no? Lo que me llama la atención de esto es que dice que el éxito contra el mal se ganará en esta era. Sí, sí. Sí, pero a ver, hay una parte del karma universal que se ventilará. Es que los que lo ventilen serán los que puedan continuar la evolución, los otros no. Claro. Ahora, no entendamos por mal aquellas personas que todavía no han despertado, que les da igual. No. El mal, tal y como se entiende a niveles esotéricos, es utilizar las potencias divinas para perpetuar la oscuridad, para evitar que la luz entre. En lugar de hablar de libertad, aquí cada vez que se nos amenaza con una multa, una denuncia, porque llevamos un lacito amarillo o lo que sea, están trabajando el mal. Cada vez que se interpreta la Constitución, esta o cualquiera en sentido restrictivo, están manifestando el mal. Porque el Acuario es absoluta libertad. Evidentemente mi libertad acaba donde empieza la tuya, ¿eh? Nada de matar a nadie. Por eso la energía acuariana es tan nueva y al mismo tiempo tan antigua, porque ha habido humanos siempre que han hablado de esto, siempre. Pero ¿qué pasa? Cuando falta comprensión, falta verdadera intuición, sale el señor Marte y ¿qué dice el señor Marte? No, yo te mato y punto. ¿Por qué? Porque me quito el problema. Sí que te quitas el problema que tú entiendes que es problema, pero la raíz del problema se ha incrementado, porque acabará eclosionando.
acabará eclosionando. A ver, hemos podido ver con cierta claridad el proceso de Rusia, ¿no? De ser el paradigma, los primeros años ya hubo algunos que se dieron cuenta, por aquí no vamos. Y además, fijaos lo que hicieron ellos. Fueron desapareciendo misteriosamente algunos, otros no tanto, aquellos que eran un poco díscolos o pensaban de una manera distinta, ¿verdad? Hasta que llegó un momento que aquello era, vamos, la antigua Roma en el siglo XX. ¿Piensas mal? De esta noche no pasas. Bueno, aquí en España ya conocimos, ¿no? Curiosamente, cuando el karma no se asume, hay un periodo de transición y vuelve otra vez esa raíz, ese problema. ¿Por qué? Porque está en la conciencia humana del país, forma parte del karma del país. Mientras eso no se transmute utilizando el cuarto rayo, que es amor en concreto, ese karma persistirá. Ahora y en el futuro. Ni más ni menos. Ojo que han habido pocos países que le han podido cortar la cabeza al rey, ¿eh? Y esos países tienen una idea, una concepción acuariana más elevada que los que nunca lo han hecho, ¿eh? Se pone el ejemplo porque en Piscis se entendía que la mejor manera de cambiar era decapitar. Cortar la cabeza. De hecho, en Aries igual, en Tauro, en Géminis, porque hasta este momento no ha eclosionado la verdadera conciencia social. Los mataron. Pero los fusilaron. Sí. No, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. En Portugal, pues bueno, les lanzaron una bomba desde un tranvía y el rey y el heredero se fueron. Bueno, a ver. Sí que es verdad que cuando en el 74 los portugueses, el ejército portugués defendió al pueblo, cosa que el de aquí nunca ha hecho. Pero eso es un problema nuestro. ¿Por qué es nuestro problema? Porque estamos anclados en la tradición. Estamos anclados en el pasado. Y el pasado tiene que haber uno que me diga lo que tengo que hacer. A ver, ¿en qué cabeza cabe esto? ¿Por qué se critican las monarquías a veces? ¿Por qué? Oficialmente no son responsables de sus actos. Un presidente de una república, en Estados Unidos sabemos que al señor Nixon lo mandaron a la calle, le obligaron a dimitir, porque si no le esperaba un juicio y a lo mejor la cárcel. Y él prefirió, se hizo una componenda, pero se le echó el famoso impeachment, ¿no? Con un rey en España no se ha podido hacer nunca eso. Han habido golpes de Estado y se han tenido que ir. Pero la verdad sea dicha, si os interesa un poco la historia del XIX y del siglo XX, que a ver, la vida de aquellas personas y la forma que entendían los problemas, francamente increíble, ¿eh? Años luz de la verdadera realidad. Cuando le pasaban informes a Alfonso XII o XIII de los problemas del pueblo, poco menos, bueno, Alfonso XIII tuvo un montón de atentados, acordaos de esto, ¿no? Incluso a Alfonso XII también le pincharon, le pinchó uno. Él no lo quería perdonar la vida, pero Cánovas del Castillo, el primer ministro, no quiso que el rey firmara el indulto y lo mandó a fusilar, lo mandó a matar, a justiciar. Y a la reina Isabel II, la madre de Alfonso XII, también la apuñalaron. Y Alfonso XIII, el día que se casó, pues bueno, no fueron al cielo los dos de milagro, sabéis la historia, ¿no? Sí, el Mateo Morral, ¿cómo se llamaba Mateo? Sí, le tiró una bomba. Y bueno, anarquista. A ver, la historia en España es muy recurrente, ¿eh? Por tanto, los anhelos del séptimo rayo están ahí, ¿eh? Lástima que se canalicen de una manera tan clásica, tan negativa. Pero no la verdadera fraternidad. Ya llegará. Y hemos tenido aquí, concretamente, hubo uno en el siglo XIX que fue ajusticiado aquí en Montjuïc, que tiene un monumento precioso. Cuando se va a las piscinas Picornell, hay un hombre desnudo, puesto, como un atleta. Es el homenaje a Francisco Ferrer y Guardia, el fundador de la Escuela Moderna. Y este hombre, pues, un discípulo, apostó precisamente para desligarnos de la idea de la religión. Hay un detalle muy curioso de la Iglesia Católica. Cuando en el Congreso de los Diputados, hace años, se intentó quitarle toda la pátina oscura a la figura de Ferrer y Guardia, hubo un bloqueo por parte de la Iglesia increíble, no se ha podido hacer, no se ha podido rehabilitar esta figura, ¿eh? Fijaos qué problema, ¿eh? Qué problema. Bueno, esto ya lo estamos viviendo aquí, con unos cuadros famosos, unas pinturas, que bueno, ahí está la cosa. Pero cuidado, no tiene razón aquel que más está hablando estos días, ¿eh?
No. Eso miradlo con el tiempo, Lo veréis. Aparte que esto forma parte de otro proceso que ya veremos a ver cómo acaba. ¿Formamos parte de los que estamos señalados con el dedo del Señor? ¿Sí o no? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué esperamos para ponernos a las órdenes del Señor? No queremos ser guerreros de la luz, porque un guerrero de la luz es esto, es un discípulo. No queremos ser servidores de la humanidad, o eso todavía, eso sí son las misiones, sin moverte de casa. Esto es una decisión, ¿no? Es una decisión personal, pero una decisión que debe ir acompañada de la práctica, ¿eh? Se acabó. ¿Quiere decir que hay gente que no está ya metida en esto y no Sí. lo sabe? No lo sabe. Es que es mejor, solamente la línea del segundo rayo es la que está autorizada, está más dispuesta a comprender el proceso interno, y no todos lo ven, ¿eh? No todos lo ven, no todos. Por eso digo, No hay todos. gente que está plenamente metida en esto y no, Yo cuando veo cuando hago una reflexión sobre cómo va Europa o el mundo, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia con el tema del Brexit, con Gran Bretaña el año pasado fue, ¿no? Sí, el año pasado. Me hizo mucha gracia las opiniones que se leían por internet de titulares de prensa europea o española. Y hay una cosa que a mí me sorprendió, de que se fuera tan estrechos de miras de un país que es profundamente democrático, como la Gran Bretaña, que tiene unos valores de parlamentarismo que ya me gustaría ver a mí esos debates de tú a tú sin llegar a las manos y al insulto o el escupitajo. Ya me gustaría ver cómo, ¿habéis visto el Parlamento de Westminster? Están aquí en la bancada y están en la otra. Y tú te puedes llamar hijo de tu madre, pero la cosa acaba ahí. La flema británica pues hace que te des la mano. Aquí hay que hacer todo un teatro, prácticamente, porque es un teatro romano, y hacer un paripé, pero resulta que lo más grave de aquí es que la gente sale a leer. Yo es que la verdad debería prohibírsela a los diputados que leyeran. Si tienen un monitor de vídeo delante, los PDFs de los archivos, léete el archivo tú, pero tú sales a contar tu propósito de gobierno o lo que sea, pero no a leer 50 folios, porque eso yo lo sé hacer también. Así de claro. Es que no sé, somos un poquito mente concreta, no un poquito, no, totalmente mente concreta. Si hay un problema, me he olvidado que vamos a hacer 50.000 viviendas, ahí tienes ahí tienes el documento. Eso es lo que vamos a hacer como gobierno. Pero no leer pormenorizadamente que nadie le escucha, porque nadie lo escucha, porque es un rollo, y los otros resulta que tienen de una semana anterior hecho el discurso de réplica. Pero no has escuchado ¿no? ¿No os habéis dado cuenta de esto? De que se ponen a hablar de cosas, lo corrigen en el último minuto, y donde he dejado un interrogante ahí tienen que hablar de la vivienda, aquí hablaré de los derechos de la mujer, aquí hablaré de la educación, de los idiomas, del AVE, pero están hechos con anterioridad. ¿Qué significa eso? Pues que tenemos una conciencia de mente concreta, de plena seguridad, y cuando los ves así arriba dices, a ver, estos nos gobiernan, ¿por qué? Porque el pueblo está igual. El pueblo está igual. Hay gente que no da dos palabras en público, si no se lo mira, se lo corrige. A mí eso me aburre y además comprendo que es un insulto al pueblo, lo digo abiertamente. O si no, como salen los discursos de Navidad, que lo están leyendo en el teleprompter. A ver, yo prefiero gente que salga y que se equivoca, no pasa nada. No nos tenemos que preocupar, mira que ha dicho esto, mira que lleva el pelo así, mira que aquella no se ha cambiado de ropa y lleva el mismo vestido que hace 2 meses. Eso lo he escuchado yo de diputadas y de diputados. Somos un pueblo bastante chafardero, alcahuete, y sobre todo que nos interesa la porquería, no la profundidad. Luego no hemos visto nunca un debate en comisiones. Esas comisiones que aparecen en el Parlamento británico, en el alemán, en el francés, que a veces sale, sobre todo en el norteamericano. Madre mía, ya me gustaría eso aquí con el puñetero derecho a veto. Cuando uno está controlando la comisión, allí se habla de lo que a mí me da la gana. Eso no es democracia. Ahora bien, no podemos criticar a los políticos cuando la gente llega un domingo, hoy tocan elecciones, yo no voy, tengo que ir al partido de fútbol. Yo eso lo he escuchado, O si no, como os he contado muchas veces, llegar allí a las papeletas, a ver, pum, ya está, y coger la papeleta del partido primero que se le presentó. Con esta conciencia, ¿a dónde vamos?
Y no he sido el único que ha visto estas cosas así. He conocido gente de otras partes de España que ha visto lo mismo en los colegios electorales, ¿eh? Hombre, ahora, la vida de los famosos la conocemos al dedillo, ¿eh? Todas las tonterías de los perfumes que salen por televisión y toda la pornografía que emiten, porque es puro pornografía lo que hacen, todo eso lo entendemos. Cuando la señora, cierta cantante española, tuvo que ir a la cárcel, la gente sabía la vida, milagros, amantes y todo. ¿Y por qué no te preocupas de lo tuyo? Y lo tuyo es la cuestión social, básicamente. Expresa tu alma en la sociedad. Eso sería el compromiso social, eso es la fraternidad. La fraternidad no es tanto yo te quiero mucho, sino que yo aboco toda mi conciencia a mejorar la vida de todos, del grupo. Evidentemente yo no voy a cambiar a la gente que está en China porque no estoy en China, ¿verdad que no? Estoy aquí en España, en Cataluña, en Barcelona, en esta zona. Mi trabajo es trabajar por esto, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere decir eso? Que los que están trabajando en otro punto, cercanos a 15 o 20, han de hacer lo mismo con esa zona. Y al final, ¿qué? Internamente estaremos interconectados. Pero esta idea que hay en el mundillo espiritual, los demás tienen que hacerlo también. Hazlo tú. Los demás harán lo que le tengan que hacer. Ya les llegará el momento. ¿Lo dejamos aquí? ¿Alguna pregunta antes de acabar? ¿No? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea. Pues bien, nos volveremos a ver la semana que viene y ya será la sesión número 37 y ya será la última de este año, del primer trimestre del curso 2017-2018.